Bueno, ya regresamos. Vamos a continuar con el siguiente capítulo. Ya estamos terminando. Estas citas bíblicas. Hay algunas citas bíblicas que apuntamos, que anotamos, eh, que si nos sobraba tiempecito, pues las íbamos a mencionar. Pero como ya no nos sobra tiempecito, entonces vamos, aunque ya no se trate de este tema, pero pues se trata de lo mismo, ¿verdad? Que Dios nos enseña, ¿verdad? Todo lo que nos conlleva a conocer las cosas de Dios y el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos conocer el amor de Dios si hay egoísmo, si hay mentiras, si hay falsedad, si somos injustos. Pues es como mencionábamos hace un momento en los videos anteriores, pues entonces no estamos haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Si fuéramos así. Entonces, Dios nos permite comunicarles, ¿verdad? Que vayamos reflexionando todo aquello que Dios nos permite decirles para que puedan esperar en Dios, esperar en la verdad, en la justicia de Jesús, ¿verdad? Y siempre hacer la justicia de Dios, no la de nosotros. Conforme a la oración y conforme a la voluntad de Dios para su gloria, Dios nos los va a hacer saber desde nuestro corazón, desde nuestro espíritu, ¿sí? Poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, poco a poco, ¿sí? Y también, pues con nuestras obras vamos a dar testimonio de las cosas de Dios, ¿sí? Bueno, y del amor de Dios. Siguiente, capítulo 4 dice, queridos míos, no queráis creer a todo espíritu, sino examinad los espíritus si no son de Dios o siguen su doctrina, porque se han presentado en el mundo muchos falsos profetas. En esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino al mundo en carne verdadera es de Dios, y todo espíritu que desume a Jesús no es de Dios. Antes, este es espíritu del anticristo, de quien tenéis oído que viene y ya desde ahora está en el mundo. Vosotros, hijitos míos de Dios, sois y habéis vencido a aquel, porque el que está con vosotros y os ayuda con su gracia es mayor que el espíritu del anticristo que está en el mundo. Estos tales son del mundo y por eso hablan el lenguaje del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha a nosotros. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos los que están animados del espíritu de verdad y los que lo están del espíritu de error. Carísimos, amémonos los unos a los otros, porque la caridad procede de Dios, y todo aquel que así ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no tiene este amor no conoce a Dios, puesto que Dios es toda caridad y amor. En esto se demostró la caridad de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que por él tengamos la vida. Y en esto consiste su caridad, que no en que y en esto consiste su caridad, que no es por nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo a ser víctima de propiciación por nuestros pecados.
Queridos míos, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie vio jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, por amor suyo, Dios habita en nosotros. En su caridad es consumada en nosotros. En esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros, porque nos ha comunicado su Espíritu. Nosotros fuimos testigos de visita y de darnos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Nosotros asimismo hemos conocido y creído en el amor que nos tiene Dios. Dios es caridad o amor, y el que permanece en la caridad en Dios permanece, y Dios en él. En esto está la perfecta caridad de Dios con nosotros, que nos da confianza para el día del juicio, pues que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En la caridad no hay temor. Antes la perfecta caridad echa fuera el temor servil, porque el temor tiene pena. Y así al que teme no es consumado en la caridad. Amemos pues a Dios, ya que Dios nos amó el primero. Si alguno dice yo amo a Dios, al paso que aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién va? ¿A quién va? Dios a quien no ve, a quien ve, perdón. Me regreso tantito. Si alguno dice si yo amo a Dios al paso que aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ve? Dios a quien no ve, ¿cómo podrá amarle? Si sobre todo tenemos este mandamiento de Dios, que quien ama a Dios ame también a su hermano. Todo aquel que cree en Jesucristo es el Cristo o Mesías, es hijo de Dios, y quien ama al Padre ama también al Hijo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, por cuanto el amor de Dios consiste en que observemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pecados. Así es, todo hijo de Dios vence el mundo, y lo que nos hace alcanzar victoria sobre él. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Victoria sobre él, sobre el mundo, es nuestra fe. Lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe. Claro está, ¿verdad? Que nos tenemos que abrazar de la fe, ¿verdad? De la semillita que Dios implantó en nosotros, en nuestros corazones. Es lo que nos va a salvar, ¿verdad? Y lo que nos hace alcanzar la victoria sobre el mundo. Esta es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Es el Hijo de Dios? Jesucristo es el que vino a lavar nuestros pecados con agua y sangre. No vino con el agua solamente, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu es el que testifica con que Cristo es la misma verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son una misma cosa, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres testigos son para confirmar una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres de mayor autoridad, es el testimonio de Dios. Ahora bien, Dios mismo, cuyo testimonio es el mayor, es el que ha dado de su Hijo este gran testimonio. El que cree pues en el Hijo de Dios tiene el testimonio de Dios.
consigo a su favor. El que conoce no cree, el que no cree al Hijo le trata de mentiroso, porque no ha creído al testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y este testimonio nos enseña que Dios nos dio vida eterna, la cual vida está en el Hijo Jesucristo. Quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene vida. Estas cosas os escribo para que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, sepáis que tenéis derecho a la vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito lo que nos enseña, ¿verdad? Aquí continúa, ya casi estamos terminando. Nos dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que cualquiera cosa que le pidiéramos conforme a su divina voluntad, nos la otorga, y sabemos que nos otorga cuanto le pedimos en vista de que logramos las peticiones que le hacemos. El que sabe que su hermano comete un pecado que no es de muerte, ruegue por él, y Dios dará la vida al que peca. No de muerte hay, empero, un pecado de muerte. No hablo yo de tal pecador, cuando ahora digo que intercedáis. No es de su agrado el pecado. El pecador puede tener salvación, pero alejándose del pecado, ¿verdad? Entonces, dice, por eso dice, dará vida dará vida al que peca, no de muerte. Ay, pero un pecado de muerte, no hablo yo de tal pecador. ¿Ya vieron? Todo pecador, ¿verdad? Si nos arrepentimos y tratamos de enmendarnos, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, pues Dios nos perdona en su misericordia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de meditar, ¿verdad? De reflexionar. Sabemos que todo aquel que es hijo de Dios no peca, mas el nacimiento que tiene de Dios por la gracia lo conserva. El maligno espíritu no le toca. Sabemos que somos de Dios. Paso que el mundo todo está poseído del mal espíritu. Sabemos también que vino el Hijo de Dios y nos ha dado discreción para conocer al verdadero Dios y para estar en su Hijo verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna que esperamos. Hijitos míos, guardaos de los ídolos, así sea. Amén. Bueno, pues hasta ahí se queda estas citas bíblicas. Y no se preocupen, algunas citas bíblicas que pues tratan de lo mismo, de cosas tan importantes que nos acercan al amor de Dios y evitar faltarle a Dios y a nuestro prójimo y ser mejores personas, y muchas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Pues vamos a continuar, primeramente Dios, para su gloria de Dios, vamos a seguir en estas citas bíblicas tan importantes y tan bonitas, porque es la palabra de Dios que aquí en este momento se reúne con nosotros para poderles hacer saber, ¿verdad? Por medio de su bendito Espíritu Santo, pues a todos ustedes, para que crean, para que entiendan las cosas de Dios, para que se fortalezcan en la sabiduría de Dios, en el entendimiento que Dios derrama en este momento, ¿verdad? A todos ustedes por estos medios de comunicación, de corazón a corazón y de espíritu a espíritu, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar con una alabanza. Vamos a cerrar ya nuestra Biblia y vamos a hacer nuestra oración
para dar gracias y después vamos a continuar con nuestra alabanza. Vamos a hacer nuestra oración de nuestra Biblia y aquí tenemos una pequeñita oración que vamos a hacer, ¿sí? Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios mío, te damos gracias por permitirnos reunirnos contigo en este momento, Señor. Gracias por derramar tu gracia, tu bendición, tu bendito Espíritu Santo, tu amor, tu caridad, Señor. Gracias, Padre mío, por iluminarnos para entender tu palabra conforme a tu voluntad para tu gloria, Señor. Gracias, Padre mío. Toca a todos aquellos corazones que necesitan ser sanados, que necesitan ser renovados, Señor, para que conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, nos ayudes a seguir caminando y seguir esas huellitas que nos enseñas, Señor, seguir ese camino, porque tu hijito amado es nuestro camino, nos enseña el camino, la verdad y la vida, Señor, que tú nos permites aprender. Gracias, Señor. Sigue tocando nuestros corazones, Padre mío, para que todo lo que viene de ti, de tu reino, mi Señor, reine en nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, Señor. Gracias, Padre mío, por todas tus bendiciones. Gracias por tu divina providencia, que se sigue extendiendo en cada uno de nosotros para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, Señor. Sabes que en mi corazón estamos conforme a tu voluntad para tu gloria, mi Señor. Y gracias por permitirme estar conforme a tu voluntad, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdales a aquellas personas que todavía no caminan conforme a tu voluntad, mi Señor, para que tú les permitas hacerlo, Señor, y toca sus corazones. Derrama tu amor, tu misericordia, tu bendición, tu paz, tu armonía, tu gozo, tu alegría, tu bondad, tu caridad, tu humildad, Señor, tu paciencia, Señor, en todos aquellos corazones y en todos nuestros corazones, que conforme a tu palabra entendamos todo lo que viene de ti, Señor. Te damos gracias, Padre mío, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijito amado, que vive y reina, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a hacer esta pequeñita oración. Dice así: Padre bueno, gracias por darnos la vida. Gracias por darnos a la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, como nuestra Madre consoladora, como nuestro modelo a seguir. Ayúdanos a educar de la manera correcta a nuestros hijos para que anden, para que a donde quiera que vayan, sus acciones, sus obras, su voluntad, sean dignas de ti. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestras alabanzas y aquí continuamos, ¿sí? Ya estamos terminando. Gracias a Dios. Pues nos vemos en el siguiente video y aquí ahorita los veo.